Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida y espero que te quedes. Si ya eres parte de esta comunidad, gracias por volver. Como siempre, es un placer tenerte de vuelta. Hoy, tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les va a interesar, un tema que ha estado en boca de todos, especialmente en el mundo de las series turcas y el corazón de sus fans, el escándalo de Hande Erçel, Kerem Bürsin y La Tercera en Discordia. Sí amigos, hoy vamos a sumergirnos en ese triángulo amoroso que tanto ha dado de qué hablar, analizando los rumores, las pruebas y las especulaciones que han inundado Internet y las redes sociales. Vamos a desentrañar todo lo que se ha dicho y vamos a tratar de llegar a la verdad, o al menos, a la versión más completa posible de esta historia. Prepárense porque este vídeo estará lleno de detalles, de análisis, de imágenes y por supuesto, de mi opinión personal sobre todo este asunto. Así que agarren sus palomitas, acomódense y prepárense para un viaje por el drama turco más comentado del momento. Y antes de que empecemos, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Siempre estaré aquí para traerles el mejor contenido sobre sus series favoritas, los actores y actrices que tanto aman y por supuesto, todos los chismes y noticias que los mantendrán al día. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, vamos a empezar. La historia de amor, o quizás deberíamos decir, la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, comenzó en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air. Para aquellos que no estén familiarizados, esta serie se convirtió en un fenómeno mundial, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. En la serie interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que con sus altibajos, conquistó los corazones de millones de espectadores. La química entre ellos era innegable, la chispa se veía en cada escena, y pronto, los rumores de que su relación traspasaba la pantalla comenzaron a circular. Y efectivamente los rumores resultaron ser ciertos. Hande y Kerem comenzaron a salir en la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y comentadas del momento. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, sus viajes, todo era material para la prensa rosa y para las redes sociales. Los fans estaban enloquecidos, y muchos consideraban que su amor era la confirmación de que los cuentos de hadas sí existen. Las imágenes de ellos, radiantes y cómplices, inundaban las redes. Cada publicación era analizada, diseccionada, buscando señales de afecto y complicidad. Se convirtieron en la pareja ideal, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Era un amor de ensueño, digno de las mejores historias de ficción. La conexión entre Hande y Kerem parecía trascender la pantalla. En entrevistas, ambos se deshacían en elogios mutuos, demostrando una admiración y un cariño que se palpaba en el aire. Compartían aficiones, viajes y sobre todo, una complicidad que solo los verdaderos enamorados pueden tener. Los fans se identificaban con su historia, soñando con un amor tan apasionado y lleno de magia. Creían en ellos, en su amor, y en la posibilidad de un final feliz. Y por supuesto se maravillaban ante su talento actoral, que les permitía dar vida a sus personajes con tanta pasión y realismo. Pero como en toda historia, y especialmente en las historias de amor mediáticas, la felicidad no dura para siempre. A mediados de 2022, comenzaron a circular rumores sobre una posible ruptura. Los fans notaron que Hande y Kerem ya no publicaban fotos juntos, que ya no se les veía en público y que en general, parecían distanciados. La noticia de su separación oficial llegó poco después, dejando a todos conmocionados y con el corazón roto. La magia se había roto, el cuento de hadas se había terminado, y la realidad, como suele suceder, era mucho más compleja de lo que se imaginaba. El anuncio de la separación fue un golpe para los fans. La pareja que representaba el amor perfecto, la pareja que había conquistado sus corazones, se había separado. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de incredulidad y de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? ¿Había algún motivo oculto? La incertidumbre y la especulación se apoderaron de todos. ¿Pero por qué terminaron Hande y Kerem? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde entra en juego el famoso triángulo amoroso y la supuesta tercera en discordia. La historia de amor se transformó en un drama, un escándalo, un enigma que todos querían resolver. Durante mucho tiempo se especuló sobre las razones de su ruptura.
Se habló de diferencias irreconciliables, de problemas de agenda, de la presión mediática, pero pronto comenzaron a surgir rumores de que una tercera persona había influido en la decisión de separarse. Y es aquí donde entra la actriz y presentadora turca Elif Gören. Elif Gören, quien ha trabajado en varias producciones televisivas y tiene una presencia activa en redes sociales, fue señalada por algunos como la posible causa de la ruptura entre Hande y Kerem. Los rumores se basaron en varias evidencias, entre ellas, algunas publicaciones en redes sociales, fotos y comentarios que supuestamente insinuaban una relación entre Elif y Kerem. El nombre de Elif Gören se convirtió en sinónimo de controversia. Su imagen, hasta entonces discreta, se vio expuesta a la vorágine mediática. Fue juzgada, criticada y, en algunos casos, incluso acosada. La presión fue enorme y las especulaciones sobre su participación en la ruptura de Hande y Kerem se dispararon. En ese momento y hasta el día de hoy, ni Kerem, ni Hande ni Elif confirmaron ni negaron nada al respecto. El silencio, en este caso, fue un arma de doble filo. Por un lado, protegía su privacidad. Por otro lado, alimentaba aún más los rumores y las especulaciones. La prensa y los medios turcos, por supuesto, no se quedaron atrás, y la historia se convirtió en un escándalo de proporciones épicas. Las especulaciones no pararon y las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y debates sobre quién era culpable, quién era la víctima y quién el villano de la historia. La prensa rosa y los medios de comunicación se convirtieron en jueces y verdugos de la situación. Cada detalle, cada gesto, cada palabra era analizada con lupa. Se buscaban culpables, se creaban bandos y se alimentaba el morbo. La historia de amor se transformó en un culebrón, un melodrama que mantenía a todos enganchados. Pero, ¿qué tan ciertos son estos rumores? ¿Hay alguna prueba concreta que confirme la relación entre Kerem y Elif? Y lo más importante, ¿qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem? Es hora de analizar las pruebas y las evidencias que existen, o al menos, las que se han filtrado en redes y en los medios. En primer lugar, tenemos las publicaciones en redes sociales. Se dice que Kerem y Elif se intercambiaron algunos comentarios y me gusta en Instagram, algo que en el mundo de las celebridades es muy común y no necesariamente implica una relación romántica. Sin embargo, algunos usuarios más observadores encontraron ciertas coincidencias y mensajes subliminales que, según ellos, confirmaban la existencia de un romance. Estos mensajes, que parecían ser guiños y referencias veladas, alimentaron las especulaciones y el debate. Cada like, cada comentario, cada emoji era analizado en busca de pistas. En segundo lugar, se habla de fotografías. Supuestamente se filtraron algunas fotos donde se podía ver a Kerem y Elif juntos, en eventos, fiestas o reuniones. Sin embargo, estas fotos no son muy claras y no demuestran nada concluyente. Podrían ser fotos de amigos, colegas de trabajo o simplemente coincidencias. La calidad de las fotos, la falta de contexto y la ambigüedad de las situaciones no permitieron sacar conclusiones definitivas. ¿Eran amigos? ¿Colegas? ¿O había algo más? En tercer lugar, y quizás lo más relevante, están los rumores que circularon en los medios turcos. Algunos periodistas afirmaron tener información de fuentes cercanas a Kerem y Elif, que confirmaban la existencia de una relación. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, esta información no fue verificada ni respaldada por ninguna prueba sólida. Los testigos anónimos, las fuentes cercanas, las informaciones exclusivas alimentaron el morbo y la especulación, pero no aportaron pruebas contundentes. La credibilidad de estos rumores es cuestionable y la verdad, como siempre, es difícil de alcanzar. Ahora bien, más allá de las especulaciones y los rumores, hay algunos puntos que debemos considerar. Primero, la presión mediática. La vida de Hande y Kerem siempre ha estado expuesta a la opinión pública. Cada paso, cada foto, cada palabra era analizada y comentada. Esta presión constante pudo haber afectado su relación y, tal vez, haber contribuido a su separación. La constante exposición, la falta de privacidad y la opinión pública influyeron en la dinámica de la pareja. Segundo, las agendas. Tanto Hande como Kerem tienen carreras muy demandantes. Las grabaciones de series, las campañas publicitarias, los viajes, todo esto puede ser muy desgastante y puede dificultar el mantenimiento de una relación. La falta de tiempo, la distancia y las prioridades profesionales pudieron ser factores importantes en la separación. Tercero, la personalidad. Kerem y Hande son personas muy diferentes.
Kerem es conocido por ser más extrovertido y sociable, mientras que Ande es más reservada y prefiere mantener su vida privada. Estas diferencias de personalidad también pudieron haber afectado su relación. Las incompatibilidades, las diferencias en los estilos de vida y en las necesidades emocionales pudieron crear tensiones y conflictos. Y por último, pero no menos importante, el silencio. Tanto Ande como Kerem han preferido mantener silencio sobre los motivos de su separación. Esto, por un lado, es comprensible, ya que la vida privada de las celebridades debe ser respetada. Pero por otro lado, ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. La falta de respuestas, la ambigüedad y la incertidumbre alimentaron la curiosidad y el morbo. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Es difícil saber la verdad absoluta de lo que pasó entre Ande, Kerem y Elif. Las pruebas son escasas, los rumores son abundantes y al final del día, solo ellos saben lo que realmente ocurrió. Lo que sí es cierto es que la separación entre Ande y Kerem fue dolorosa para ambos, y que la especulación mediática no ayudó en nada. La realidad, como suele suceder, es compleja y multifacética. En mi opinión, creo que la tercera en discordia es, en gran medida, una invención de los medios y de las redes sociales. No digo que sea imposible que haya habido una relación entre Kerem y Elif, pero creo que es más probable que la ruptura entre Ande y Kerem se debiera a una combinación de factores: la presión mediática, las diferencias de personalidad, las agendas apretadas y, sobre todo, la falta de comunicación. La dificultad de mantener una relación sana y estable en el ojo público, las incompatibilidades, las agendas profesionales y, quizás, la falta de diálogo pudieron ser las verdaderas causas de la separación. Pero esto es solo mi humilde opinión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo una tercera persona involucrada en la separación? ¿O creen que se debió a otros factores? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus teorías. La participación de la audiencia es fundamental para entender este misterio. Además, me parece importante destacar que Ande y Kerem han seguido adelante con sus vidas. Ande ha estado enfocada en su carrera profesional, participando en nuevos proyectos y disfrutando de su vida personal. Kerem también ha seguido trabajando en su carrera y parece estar disfrutando de su soltería. Han demostrado fortaleza, resiliencia y profesionalismo ante la adversidad. Es importante recordar que aunque nos encanten las historias de amor y las series turcas, la vida real de las celebridades es mucho más compleja que lo que vemos en la pantalla. Y debemos respetar su privacidad y no caer en la trampa de los rumores y las especulaciones. La vida de las celebridades es un constante desafío, y es importante entender y respetar su derecho a la privacidad. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo sobre el triángulo amoroso de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado del análisis, de la información y de mi opinión personal. Recuerden que este es solo un análisis basado en información disponible y que la verdad, probablemente, solo la saben los implicados. La verdad, como siempre, es el gran misterio. Pero eso no significa que no podamos divertirnos debatiendo y especulando. La especulación es parte del juego. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son muy importantes para mí. Gracias por ser parte de esta comunidad. La interacción con la comunidad es fundamental. Si les gustó el vídeo, por favor, denle like y compártanlo con sus amigos y familiares. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre este escándalo? ¿Creen que Elif Goren fue la tercera en discordia? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente pasó entre Hande y Kerem? Me encantaría leerlos. Sus opiniones son muy valiosas. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Un abrazo enorme. Y recuerden, suscríbanse, denle like y compartan. Hasta la próxima.